Bien, ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a continuar un poquito porque el tema es, para mí es muy interesante y por supuesto es súper, súper extenso. Dice eh, que la docencia habíamos quedado es una profesión cada vez menos prestigiosa en la sociedad, que dice que a veces incluso nos culpan a nosotros de la crisis de la educación. Y ustedes ven que esta semana o la semana pasada, el viernes de la semana pasada, acá la provincia dio a conocer eh, el resultado de las pruebas a aprender del 2019, creo, ¿no es cierto? Las estadísticas. Y la verdad que dos resultados muy malos en lengua, sobre todo en lengua y también en matemática, que son uno de los cuatro ejes, ¿no es cierto?, centrales de las evaluaciones, ¿sí? Y sobre el pucho ya salió como que, bueno, van a reforzar esta línea de formación para docentes en lengua y en matemáticas. Y dejando traslucir claramente que el problema está en la formación docente. Y yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Que me parece bien que refuercen, ¿no es cierto?, las áreas de matemáticas y las áreas de lengua, que le formen, que capaciten, como dicen ellos, a los docentes para ese trabajo, pero los docentes ya sabemos. Yo creo que los docentes estamos muy bien preparados para la tarea, pero no podemos hacer milagros. Si los chicos vienen con hambre, si vienen con otro tipo de carencias que son unas cuestiones sociales mucho más profundas de base, solamente con resolver alguna de las variables o con atender a alguna de las variables, no vamos a modificar. Que me perdonen, pero no. Aplaudo la decisión, por supuesto que sí, pero que no vayan a ser ilusos que con eso van a mejorar. Yo creo que hay otros temas, temáticas que hay que atender globalmente, ¿no es cierto? Que tienen que fijarse como una especie de política educativa, no solamente la cuestión de la formación docente, sino también el equipamiento, la infraestructura de las escuelas, si vamos a analizar. Y yo creo que algo mucho más de base, cómo llegan los niños a nuestras aulas. Porque si la maestra, como vimos antes, el mito, ¿no es cierto?, que tiene que ocuparse de sacarle los piojos a los niños, porque están absolutamente desatendidos en sus hogares, o porque los niños vienen solamente para comer, porque esa es su necesidad básica no satisfecha, ¿no es cierto?, y que esa es su ocupación y su preocupación. Eso nosotros no lo podemos resolver en las escuelas. ¿Que podemos mitigar, que podemos ayudar? Por supuesto que sí. Y eso no se soluciona con más formación docente. Eso eso se soluciona con otras cosas. Bien, la docencia, dice, es un oficio para mujeres. Ese es el mito. Y ese es un mito, dice, ¿por qué para mujeres? Dice, porque es subordinado, porque es menos importante. Y en ese sentido, Tenti Fanfani y Grimson claramente ponen, dice que no hay oficio con género, no hay oficio predestinados a hombres o mujeres, no hay. Pero la docencia es un oficio para mujeres, fue hace muchos años, y si ustedes se acuerdan de Freire, que él era un defensor, ¿no es cierto?, de esta tarea, porque incluso él en algunos de sus libros dice, maestra, no dejes que te llamen segunda mamá o tía, porque con eso juegan algunos funcionarios para hacerte trabajar y no reconocerte y no pagarte lo que te tienen que pagar por el trabajo que estás haciendo. Entonces la docencia es un oficio para mujeres
desde el punto de vista de un capitalismo exacerbado, podríamos decir, que pretende que lo hagan por 2 pesos, ¿m? Y que no tiene el valor social que en realidad tiene. Dice, la escuela es como una extensión del hogar, que la mujer es como madre, ¿no es cierto? Tiene mejores cualidades o cualidades naturales, ¿no es cierto?, más importantes que el varón, ¿no es cierto?, para la tarea. Absolutamente un mito, pero es un mito que tiene un trasfondo, tiene una intencionalidad clarísimamente manifiesta. Dice otro de los mitos, los maestros trabajan poco y tienen muchas vacaciones. Ay, que escuchamos eso hasta el hartazgo, hasta alguna presidenta de nuestro país dice, claro, tienen 4 meses de vacaciones, ¿de qué se quejan? Eso lo hemos escuchado, de nuestro país, en nuestro país. Que como que somos unos privilegiados o privilegiadas, que trabajamos solamente 4 horas, que tenemos más días de descanso, que tenemos más vacaciones que el resto. En ese libro de Tenty Fanfan y Grimson, ellos plantean decir, háganle ir durante 4 horas, un par de días, a estar frente a algunos alumnos y van a ver cómo cambian, ¿no es cierto?, de parecer. Pero por otro lado también es un mito, porque no están contando toda la historia. Es posible que un docente, que una maestra, que un maestro trabaje 4 horas al frente de los alumnos. ¿Cuántas horas invertimos nosotros en nuestra formación? Son años de formación de base para recibirnos como docentes. En primer lugar eso. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo, y tiempo sobre todo, ponemos para las planificaciones, para el armado de las clases, para la corrección de trabajos prácticos, para la corrección de pruebas, para el rellenado o el llenado de las planillas, las libretas, etcétera? Entonces, es un absurdo, es un sinsentido y evidentemente, a todas luces, ¿no es cierto?, es un mito. Más todavía, eh, los docentes taxi, sobre todo en el nivel secundario y en el nivel superior, que son pagados por horas cátedra, para juntar y para trabajar las 42 horas que habilita el sistema, ¿no es cierto?, como máximo, pero hay que romperse, hay que andar y no hay descanso mañana, tarde y noche prácticamente. Entonces, a todas luces es un mito. Dice que hay que tomarles exámenes a los docentes, que hay que clasificar, rankear y evaluar el desempeño de los maestros, porque no son todos iguales, hay que premiar a los mejores y castigar a los incapaces. Estuve indagando y investigando un poco. Hay muchos países que tienen evaluación formal de los docentes, ¿sí? Algunos hace muchos años, y en Latinoamérica el país más avanzado en esto es Chile, que también habían intentado rankear, pero resulta que se llevaron una sorpresa desagradable. Se llevaron una sorpresa porque resulta que los propios docentes, como se le empezaba a pagar por rendimiento de los alumnos, se abocaron solamente a preparar a los alumnos para que tengan buenos rendimientos solamente para las evaluaciones. Y empezaron a seleccionar a los alumnos, ¿no es cierto? Y el resto no aceptaban. Entonces, digo, hay que tomarles examen a los docentes. Yo creo que permanentemente nos están examinando. Nosotros también nos estamos autoevaluando para mejorar la tarea, ¿sí? Dice, solo las empleadas domésticas y los pobres quieren ser docentes.
que las clases medias ya disuaden a sus hijos que no elijan la docencia, que la mayoría de los docentes venimos de clases bajas, que tenemos un capital social y cultural bajo, que hemos leído poco, que hemos viajado poco, que hemos hecho otras tareas, digamos, que nos nutrieran eh, culturalmente, lo hemos hecho poco, etcétera, etcétera. Según Grimson y Fanfani, también es un mito. Muchos eligen la docencia o muchos elegimos la docencia, más allá de la clase social de la que estemos. Yo en lo personal, no sé, era de clase social baja, era chacarero, vivía en la chacra. Obviamente la educación a mí, ¿no es cierto?, me permitió un ascenso social. No sé si en lo económico, pero sí en lo social, claramente. Pero no es cierto. Si nosotros miramos, ¿cierto?, a nuestro alrededor, los colegas no necesariamente vienen de los sectores más bajos. Hay de todo. Dice, al igual que hay que tomarles exámenes a los docentes hay que pagarles por el rendimiento. Estamos en la misma. Que hay que pagarle de acuerdo al rendimiento de los estudiantes en sus evaluaciones. Y eso obviamente ya se intentó en muchos lugares y se generan vicios, como ya les dije antes. Y el último, la última de las mitomanías es que, y ahí vamos a hablar después con Mariana, que la culpa la tienen los sindicatos, porque los sindicatos ponen trabas a todo, no están de acuerdo con nada, se la pasan haciendo huelga, no tienen en cuenta los perjuicios que causan a los padres, a las familias, al Estado, al resto, etcétera, etcétera. Entonces, también es un mito. Y la verdad que los sindicatos son útiles y cumplen un rol y una función muy interesante dentro del entramado laboral y social. ¡Ah, Porque, la puta! porque defienden a los docentes y están armados como sindicatos, digamos, con todo lo que eso implican en elecciones o lo que fuera. Pueden sentarse con la patronal a discutir en representación de. Porque si tuviéramos que ir los 25.000 docentes, o más que somos en la provincia de Misiones, a discutir cada uno el salario y el sueldo y las condiciones de trabajo, sería absolutamente imposible. No, no es conducente, no habría forma. Entonces, como sociedad también nos hemos organizado, igual que nos organizamos como gobierno, porque nosotros elegimos a nuestros representantes, sean diputados, legisladores, diputados, senadores, etcétera. Nosotros elegimos que nos representen, ¿sí? Entonces, también los gremios. Y la verdad que eso es por un lado. Por otro lado, y todavía hoy existen explotadores. Hoy, acá, siglo XXI, en Posadas. Hay instituciones, sobre todo de gestión privada, que no están pagando lo que tienen que pagar y las condiciones laborales no son las que deben ser. Para eso son buenos los sindicatos y son necesarios. Y los sindicatos tienen mucha historia, porque no solo nacieron para defender el trabajo de los obreros en cuanto a remuneración, sino a condiciones laborales. ¿Ustedes se acuerdan
¿Por qué se celebra o se recuerda? Porque ya se dice no se celebra, sino que se recuerda el 1 de mayo como el Día del Trabajador y de la Trabajadora. ¿Ustedes se acuerdan históricamente qué pasó ese 1 de mayo? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 8 de marzo históricamente? ¿Por qué rememora, se recuerda el Día de la Mujer? Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Nunca tenemos que olvidarnos que hoy, porque tenemos una jornada laboral de 8 horas, que tenemos ciertos beneficios, tal vez no todos los que nos merecemos y no todos los que nosotros quisiéramos tener, pero hubo gente que ha muerto por eso. Entonces, hay que rendirle homenaje a aquellos desconocidos absolutamente en otras latitudes que han luchado para que nosotros tengamos hoy, ¿no es cierto?, las ventajas que tenemos. Más allá que podamos estar de acuerdo o no con algunos sindicatos o con algunos miembros de algunos sindicatos, que tenemos todo el derecho de no estarlo, porque al fin vivimos, ¿no es cierto?, en una sociedad democrática, en un gobierno democrático. Pero no es cierto, y eso es un mito, ¿no es cierto?, que los sindicatos ponen trabas. Eso está dicho no gratuitamente, no es una casualidad que se diga esto, no es casual, es ex profeso. Entonces digo, que cada uno cumple su rol, los empresarios, los industriales, también se asocian, también tienen sus asociaciones. Y está muy bueno que nosotros, docentes como trabajadores, también las tengamos. Y que de repente podamos nosotros cada vez involucrarnos más, ¿no es cierto?, para mejorar también la tarea de los sindicatos. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Y hay otras literaturas, si yo no me equivoco, Tenti Fanfani, bueno, ese estamos leyendo ahora, Alieto Guadañi, que es bastante crítico con él, con esta cuestión también, ¿no es cierto?, con el tema de los sindicatos, pero es importante, una figura muy importante, porque si nosotros vamos de manera individual a negociar, no sé si nos va a ir tan bien. Para eso tenemos unos representantes, unas representantes, ¿no es cierto?, que luchan, discuten y acuerdan por nosotros. Bien, me encanta la imagen de este señor. Dice, la mejor forma de aprender es haciendo algo que disfrutas tanto que no te das cuenta del correr del tiempo. Qué hermosa frase, ¿no? Muchas veces nos pasa cuando, decir, ni me di cuenta, acá en casa vemos, pasó la mañana y me decía mi señora, mira, ni me di cuenta, porque le gusta mucho la cocina, ni me di cuenta, pasó la mañana y estuve todo el tiempo ahí haciendo lo que le gusta. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, hacemos también y aprendemos? Y qué lindo es aprender con placer o hacer la tarea que tenemos que hacer con placer. El tiempo pasa. Bueno, y ahora simplemente para volver a recordar, repasar un poquito, ¿no es cierto? Solo esta filmina voy a poner para recordar los principios del diseño universal del aprendizaje, el DUA, que es esta diplomatura. ¿Por qué? Porque estos principios tienen muchísimo que ver con lo que veníamos hablando y con lo que vamos a hablar enseguida, ¿no es cierto?, de las competencias docentes. El primer principio es, ustedes se acuerdan, proveer múltiples medios de representación, de poner a disposición los contenidos a aprender de maneras diversas, múltiples. El segundo principio, proveer múltiples medios de acción y de expresión, es decir, que los estudiantes puedan expresarse y sobre todo el tema de las evaluaciones también hacerlas
diversas, de varios formatos. Y el tercer principio es proveer múltiples formas de implicación, lo que llamamos la incentivación, la implicación, ¿no es cierto?, el comprometerse de los propios estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Esto ya lo hemos visto, esto ustedes lo tienen incluso el material y también, ¿no es cierto?, está desarrollado después con pautas y todas estas cosas. Así que simplemente hoy quería mencionar esto. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a introducirnos y relacionar esto con las competencias docentes. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, un poco con lo que presenta Mónica Coronado. La primera competencia que ella desarrolla allí es elaborar y comunicar un programa didáctico. La segunda es planificar didácticamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La tercera competencia, producir actividades, entornos y materiales de aprendizaje. La cuarta competencia es guiar, orientar, acompañar, gestionar y promover los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y la quinta competencia, y no por eso la última, ¿no?, evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Según esta autora, según Mónica Coronado, estas son las 5 grandes competencias, ¿no es cierto?, en el quehacer cotidiano de los docentes, ¿sí? Elaborar, dice, y comunicar un programa didáctico. Nosotros tenemos que armar un programa, que son contenidos, claramente. Esos contenidos tienen que ser didactizados, según Carretero, o pedagogizados por los docentes. Tenemos que transformar esos contenidos en enseñables y en aprendibles. Programar, ¿qué es programar? Es diseñar una propuesta de formación para algún grado o algún curso específico. Y dentro de los grados, algún área, y dentro de los cursos del secundario, alguna disciplina específica. Es un plan, es un itinerario formativo, es un contenido que nosotros queremos desarrollar. Y ustedes saben que parte de eso viene dado y parte nosotros lo agregamos, ¿sí? Es como una carta de intenciones, como dijimos, es un proyecto. Podríamos metaforizar con una brújula. Es algo que nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir, dónde queremos llegar. Y en ese sentido, queridas colegas, por favor, dediquémosle un poco más de tiempo a revisar y a trabajar nuestra programación. Acá digo el programa, no la planificación, porque Mónica Coronado hace una distinción entre programa y planificación. Sí, ahí vamos a ver. Entonces, tenemos que conocer, dice, reflexionar, no poner cualquier cosa, secuenciar, etc. Dice, es una competencia. ¿Por qué es una competencia? Porque implica conocimientos, es decir, capacidades, implica habilidades, implica destrezas, implica valores, actitudes, etc. Todo esto se junta, ¿para qué? Para seleccionar, para jerarquizar, para estructurar, para organizar, para secuenciar, hacerlo por etapas si es necesario, ¿sí? Eso significa, ¿no es cierto?, esta primera competencia. Planificar, la segunda es planificar didácticamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y ahí claramente ella hace la diferencia entre lo que es un programa que es estático, es como un contrato, y la planificación es absolutamente dinámica, ¿sí? ¿No es cierto? Esa planificación es como una hoja de ruta, como ya habíamos visto en otro momento, en otro tiempo, un plan de acción. Ese plan de acción claramente es muy dinámico, es muy flexible. Tenemos que ponerlo por escrito también, ¿no es cierto? Revisarlo permanentemente y si fuese posible hacerlo en conjunto con todo el grado o con todo el curso, con todas las materias para entrelazar, para potenciarlo, ¿no es cierto? Compartir con colegas. Entonces, es un boceto, todo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que
no todos los estudiantes se van a implicar, y para que se impliquen, ¿no es cierto? Y para que puedan aprender tenemos que utilizar diversas estrategias, muchas estrategias, no una sola para lograr llamar la atención, ¿no es cierto? Porque fíjense, captar los intereses, evitar las indiferencias de los alumnos en las distintas actividades que vamos a proponer. Veíamos en el encuentro 4 cuando hablábamos de las capacidades, ¿no es cierto? El manejo de los tiempos, el manejo de los espacios, el manejo de las agrupaciones, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Todo eso debemos tener en cuenta acá. La competencia 3 es producir actividades, entornos y materiales de aprendizaje. Es decir, cuando nosotros armamos nuestra clase, a partir del programa, a partir de la planificación de los contenidos y de las capacidades que queremos desarrollar, que antes decíamos los objetivos, las capacidades generales y específicas, en función de esto tenemos que armar las actividades y también armar, ¿no es cierto?, los materiales para el aprendizaje, tanto nuestro como docentes, tanto de los estudiantes también. Todo esto implica consignas de trabajo, forma de organizar a los estudiantes. Veíamos como las capacidades de organizar en grupo, las distintas formas o los formatos que podemos utilizar, etc. Tenemos claramente actividades de iniciación, que sería como una incentivación inicial, actividades de desarrollo y por supuesto de integración o cierre en cada uno de los encuentros que tenemos con los estudiantes. Pero cuando en las planificaciones, yo suelo revisar algunas todavía hoy día, ponen incentivación inicial. No, la incentivación no solo tiene que ser inicial, tiene que ser permanente, como también la evaluación no tiene que ser al final solamente, tiene que ser en proceso, porque solo al final no sirve, porque no hay tiempo para corregir nada. ¿Mm? Entonces, esto. Y acá les dejo a ustedes que ustedes puedan leer Reuben Feuerstein, ¿no es cierto? Lo mismo que decía Tenti Fanfani en el otro libro, La Escuela de la Cuestión Social, que es el docente, que es el maestro, ¿no es cierto? Con la cultura, dice, del maestro, cómo es el docente el que logra que sus alumnos se impliquen y se apasionan por el aprendizaje o se mueran, digamos, de aburrimiento. Y ahí el cito, tal vez ustedes ya miraron la película Escritores de la Libertad, que es un ejemplo muy interesante, obviamente es una película, ¿no es cierto? Pero muestra que un docente o una docente, en este caso, en un lugar muy, muy complicado, muy difícil, logró que con una materia densa, ¿no es cierto?, hacer maravillas. Entonces, a eso, ¿no es cierto?, de alguna manera refuerza lo que Reuben Feuerstein decía, ¿no es cierto? La película es Escritores de la Libertad y también La Escuela de Rock. Creo que esa también podemos sacar algún detalle. Entonces, eh, fíjense acá, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar mucho, 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 mucho. Dice, en los discursos de docentes y funcionarios de diversos niveles y tiempos, aparece frecuentemente la queja que los alumnos no saben pensar, o al menos no saben pensar desde las lógicas racionales típicas requeridas por las actividades académicas, o por nosotros. Si ustedes se acuerdan del videíto ese del maestro, cómo razonan los niños, recuerden ese de español, ¿no es cierto?, que yo les mostré el video o se los pasé, ahí habla de esto. Pero acá, para nosotros también una reflexión, que la cuestión, digo, es que enseñamos letras y queremos que aprendan números, porque nosotros le damos todo masticado en general, nos dejamos que piensen, le damos todo, entonces enseñamos una cosa y estamos pidiendo resultados distintos. Entonces, para lograr revertir esto, necesitamos enseñar a pensar, enseñar a ser críticos,
pero a pensar por sí mismos y con todo lo que esto implica. Queridas colegas, se terminó el segundo Zoom. Gracias por estar. Espero que estén cómodos, cómodas. Se corta inmediatamente. Volvemos para el tercero y último momento. Muchísimas gracias por estar ahí.